Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy lunes 13 de abril del 2026, con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y señores, hemos tenido una vaguada que ha azotado el país. El presidente ha tenido que declarar una emergencia en 5 provincias, en 4 provincias y Santo Domingo, y el Gran Santo Domingo. Y los daños son incalculables. Todo el Cibao, hay alrededor de 28 provincias en emergencia, 26 en alerta amarilla, 2 verdes y prácticamente solamente un poquito aquí abajo del sur profundo, desde Azua hacia allá, ni siquiera San Juan está siendo afectada. Son de las poblaciones que se encuentran, que han sido, bueno, ababuleadas por esta lluvia, esta vaguada, carreteras inundadas, puentes destruidos en Puerto Plata, en Moca, en el Cibao Central. En emergencia se declaró el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, Puerto Plata, Espaillá, Valverde y Santiago. Eso el presidente acaba de declarar eso con un decreto y la situación realmente es calamitosa. Y como dice, teníamos todos esos problemas previstos en relación a la guerra y ahora nos aparece esto otro. Muchísimas en alerta roja están Puerto Plata, Valverde, Espaillá, María Trinidad Sánchez. Las que acaba de declarar estaban ahí en la emergencia del presidente. En alerta verde están Atomayor, El Ceibo, Dajabón, San Juan, etcétera, etcétera. Pero prácticamente medio país en alerta amarilla y las aguas, todo lo que es el Cibao Central, Monteplata, San José de Ocoa, San Cristóbal, todo eso. Nos prometieron, o sea, se nos anunció que iba a haber lluvias torrenciales aquí. Recuérdense, fue el miércoles pasado, pero que el fin de semana nos tocaba de nuevo, pero no, las lluvias han sido en el Cibao, prácticamente en todas estas zonas que le estamos hablando. Más de 700 desplazados, comunidades enteras, aisladas, y ya, como les he dicho, las alertas amarillas, alertas verdes, hay que estar totalmente pendiente porque la vaguada sigue. Pero le decía que aquí en Santo Domingo dijeron que iba a haber mucha lluvia el fin de semana. No ha habido esa, gracias a Dios. Pero los daños son cuantiosos y el gobierno ha estado reunido, comité de emergencia, el presidente creo que tenía una reunión para informar en el día de hoy. Ese decreto de emergencia es síntoma de lo que estamos hablando, es consecuencia. Pero como les decía, ya de por sí teníamos los negros nubarrones de la crisis que tenemos y que se avecina. Y ahora viene y se nos pega este debol. Como dice el refrán que sabemos todos nosotros, al dedo malo todo se le pega. Nada más esto no faltaba. Ahora muchísimos daños, gente depauperada, gente que ha perdido todos sus ajuares, todos sus bienes. Pero comunidades, imagínense los caminos vecinales destruidos, si hay carreteras y puentes que se fueron, ya usted puede imaginarse todo lo otro, proyecte, lo extrapólelo para que usted se imagine los daños. Así es la cosa. Miren, pero el gobierno está tomando las medidas correspondientes. Hoy vi que había una rueda de prensa, no sé, veremos mañana qué se anuncia ahí, pero supongo que serán las decisiones de ayuda para esas comunidades que tiene que el gobierno que ir de manera presta. Pero ya sabíamos lo que teníamos entre manos, ¿no? De la crisis por la guerra en el Medio Oriente, que aunque atenuó un poquito con el acuerdo, las negociaciones que se iban a realizar en Islamabad, el gobierno se reunió el viernes con el presidente del PLD, Danilo Medina, el expresidente Medina, supuestamente le presentó lo que fue, porque se supone que era para buscar un acuerdo nacional. Uno no estaba en esa reunión, o nadie sabe, eso fue el viernes, pero el presidente Danilo Medina, desde la línea en Santiago Rodríguez, estaba de campaña por ahí
y acaba de meterle un torpedo al gobierno. Dice que el gobierno no tiene plan, parece que no le presentaron ningún plan, que el gobierno no tiene un plan concreto para enfrentar la crisis. Pero entonces, ¿qué fue lo que se fueron a hablar? La reunión para fines de qué era, porque el presidente Fernández, cuando le dijeron que la oposición no se va, dijo, no, son rumores, nosotros no hemos recibido invitación formal. ¿Cómo podemos estar en desacuerdo con algo que no se nos ha presentado formalmente? Entonces se supone que era el gobierno que iba a llegar, mire, yo voy a tomar estas medidas, solicito que me apoyen, que usted nos puede apoyar o que nos puede colaborar, qué les parece, qué sé yo, eso es lo que uno presume. Pero dice Danilo Medina que no, que el gobierno no tiene un plan concreto para enfrentar la crisis, que el Estado cayó en la trampa del gasto corriente, eso sí lo hemos dicho aquí, que se gastan 800 mil millones de pesos en pensiones, nómina estatal y transferencias. Ya vimos en estos días, y claro, el economista Nelson Suárez hacía un desglose de las recomendaciones. A mí me dio que habían 123 mil millones para sacar los 37 que se proyectarían como un reflejo de lo que pasó cuando el COVID. Y entonces dice Danilo que el gobierno ahora no le quedan recursos para enfrentar lo que viene. Sí, yo creo que sí que tiene recursos. Vimos en estos días que podía hacer transferencia de instituciones no prioritarias. Dice que el 88%, esta crítica es correcta, el 88% del presupuesto se ha destinado a gasto corriente, y es lo que yo señalo en muchas ocasiones aquí, que el gobierno se ha puesto una camisa de fuerza, tiene un poco margen de operación, pero sí tiene de dónde sacar en lugar de ir a cargarle al sector, a nosotros, la clase media, que se le va a dar los sectores más desposeídos, y a nosotros dame cajeta. Lo hemos dicho aquí, ¿no? Dice que, Danilo dice, la clase media no soporta más carga, no se puede castigar otra vez al pueblo por decisiones tomadas con ligereza. Lo de extremar el gasto. Dice que se dieron 617 pensiones superiores a los 100 mil pesos. Esos son afortunados pegados al gobierno. Gente que nunca trabajó en el gobierno, ahora tiene un sueldo del Estado hasta que vida tengan. Dice que el gobierno es el primero que tiene que sacrificarse. Como dijeron también los obispos, el coadjutor, el padre Ruiz, el obispo Ruiz, el obispo de la diócesis de Higüey, Castro Marte, que el gobierno es que tiene que, ya no se puede seguir. El presidente Fernández también le advirtió, no se han reunido, dicen que es el miércoles que se van a reunir, pero si uno partiera de lo que se le presentó a Danilo Medina, que dice que no se le presentó nada, pues ya uno puede presumir lo que va a responder el presidente Fernández, que ya habló claramente antes de que se le informara que se iban a reunir. Entonces, eso es desafortunado, si es como dice, y no tengo por qué poner en duda al presidente Medina, porque ¿por qué él diría que no hay plan si hubiera un plan? Si a él le hubieran presentado un plan, o parece que lo que fueron a decirle, mire, ¿qué usted opina? ¿Qué usted cree que debemos hacer? La crisis viene. Digo, no, sabemos que la crisis viene. Sabemos la magnitud de la crisis. Nosotros la hemos manejado. El presidente Medina la manejó como presidente. No tuvo esas crisis, tuvo la del COVID, pero siendo ministro de la presidencia del presidente Fernández, y manejamos crisis importantes. O sea, él tiene experiencia, definitivamente que sí, pero que no es la oposición que tiene que dar. Nosotros aquí hacemos recomendaciones y hemos recomendado muchas cosas puntuales, el sector empresarial también, los economistas que nosotros los presentamos aquí, Juan Ariel, Jaime Aristi, Andy Dawager, el Nelson Suárez, el economista Wilson Marte, que dijo de las cosas estas para los fertilizantes, que me parecieron muy apropiadas. Las recomendaciones que han hecho Jaime y Andy. Las del CRES, del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. O sea, hemos hecho todo. El gobierno tiene cantidad de recomendaciones. Nadie está inventando la rueda aquí. Aquí sabemos lo que hay que hacer. En el 90 tuvimos esa gran crisis, como decía Andy. Nosotros subimos de 6 pesos el galón de gasolina a 20. Había problemas de escasez porque no teníamos los recursos suficientes. El Banco Central, el gobierno no recaudaba porque vendía por debajo del costo y ya no se podían emitir más inorgánicos. Tenemos una inflación que se metió casi al 100%. Tuvimos que tomar previsiones y corregir los mismos errores que habíamos cometido en la administración de entonces. Bueno,
Pero bueno, tenemos experiencias ya. Pero el gobierno tiene que presentarle a la oposición, a la sociedad, qué es lo que piensa hacer para recabar la opinión. Cuando se dijeron aquella vez, Magín dio unas puntualizaciones de más o menos qué era lo que se iba a hacer. Y nada más se dijo lo de los fertilizantes. 1.000 millones para los fertilizantes, que al final le dijimos, eso es poco. La otra vez se dieron 1.400, la otra vez cuando el COVID, cuando la guerra de Ucrania, que se afectaron los fertilizantes. Se dieron 1.400, hubo que elevarlo. En estos días señaló la Federación de Comerciantes, el amigo Iván García, que fueron 3.000 millones. Entonces, ¿cómo quedas 1.000 ahora con una crisis de mayor magnitud? De mucho mayor magnitud, con mucho mayores repercusiones y aristas. Entonces, el gobierno es que tiene que por lo menos plantear. Y uno le va a decir, sí, yo apoyo esas medidas, a ti. Eso se supone que eso lo hará la oposición. Aquí nosotros contribuiremos también de una manera más, digamos, como lo venimos haciendo, que ya también le hemos dicho cuáles son las medidas que entendemos deben fortalecerse, deben aplicarse. Pero extraño eso que dice Danilo Medina, pero uno no puede poner su palabra en duda. Si él dice que no le han presentado un plan, pues se ve que el gobierno no tiene nada concreto a mano para presentar, entonces, ¿para qué convoca reuniones? Siga haciendo lo que usted está haciendo, por si no le va a presentar nada a la gente, a la oposición, entonces no lo convoque, creo yo. Vamos a ver. Pero la convocatoria es correcta, pero tiene que presentar con un documento base para discutir qué es lo que usted, gobierno, piensa, porque al final del día, ¿quién toma la decisión? ¿Quién la asume? El gobierno, que es el que corta el bacalao, el que destina los recursos, el que maneja la administración pública, porque está responsabilizado a eso por la propia Constitución y por haber ganado las elecciones. Entonces, los partidos de oposición pues contribuyen, pueden criticar ligeramente las medidas, pueden apoyarlas, pueden mantenerse al margen, no sé, tienen diapasón de acciones. Pero el gobierno, si convoca a un acuerdo, tiene que presentársela a los partidos y a la sociedad. Pues si te estás reuniendo, no te puedes estar reuniendo para hacer bulto nada más. Así, convoqué, me reuní con el CONE, con la Asociación de Industria, con allí, con el otro, todos los empresarios. Pero ¿qué les planteaste concretamente para enfrentar el problema? ¿Cuál es el camino que tú estás tomando? A la oposición, a los partidos políticos, ¿qué recabas de los partidos? ¿Qué apoyos requieren el Congreso? ¿Se va a pasar alguna ley? Tiene que llevarse algo concreto, porque llegar con las manos vacías a decir que tenemos la crisis, que el estrecho de Hormuz, que subió los fertilizantes, que el petróleo, que el subsidio, que el fondo de la tarifa, eso lo sabemos todo el mundo. Digo, hubo unos ministros que cuando empezó la guerra el 28 de febrero dijeron que eso no iba a impactar porque teníamos unos contratos. ¿Usted se acuerda? Yo dije, por Dios. Bien, pero eso es la curva del aprendizaje. Señores, a nivel internacional, y es por eso que estamos hablando de esas reuniones, se acordó que iban a reunirse en Islamabad. El presidente Trump la semana pasada decidió que el viernes, cuando vencía aquel plazo que había dado, el ultimátum, que iba a quemar todos los puentes, las plantas eléctricas, iba a arrasar, a demoler, a acabar con la civilización persa, desde Nabucodonosor y todas esas cosas que uno leyó en la historia. Después dio 10 días y que se iban a sentar a negociar, y se sentaron a negociar en Islamabad, Pakistán. Y eso fue el fin de semana. No se llegó a nada porque una negociación tampoco se da de un solo tablazo. Duraron muchas horas, llamadas de allá. El vicepresidente J.D. Vance fue desde Hungría, que se detuvo en Hungría para apoyar la campaña de Víctor Orbán, el político más imitado por Donald Trump, el agente de Putin, que estaba en elecciones ayer domingo, que por cierto las perdió abrumadoramente, y parece que la participación de J.D. Vance lo que hizo fue que le bajó puntos. Pues bueno, J.D. Vance
pasó por allá, hizo campaña, duró 3 días, el hombre le dieron una pela de calzón quitado. Se necesitaba en las elecciones parlamentarias obtener la oposición, Peter Magyar, del partido Tizas, 133 votos de los 199 para tener mayoría absoluta, las 2/3 partes, y según los datos ya computados el 97% anoche mismo se informaba que había obtenido 137 votos parlamentarios, anteriormente tenía 7 nada más, pues le han dado una pela de calzón quitado al más admirado y al aliado de Donald Trump y de Putin, que es Víctor Orbán, y dice Orbán que fue una pérdida dolorosa no, de gozo y alegría para Hungría, que uno de los lemas de campaña era ruso, vete a tu casa, como aquí decíamos, Yankee go home, ruso vete para su casa, que eso fue un eslogan que se usó en el 66, 68, cuando la Unión Soviética metió los tanques para sofocar una rebelión que hubo en Hungría cuando eran los socialistas, el sistema socialista, y aplastó esa rebelión con los tanques y le decían, ruso, va a tu casa. Y ahora ese era uno de los lemas de campaña. Porque en la campaña lo que Orbán usaba era la foto de Zelensky, el de Ucrania, y que él estaba en contra. De hecho, él es que ha bloqueado, es el aliado, es un agente de la KGB para mí, aliado de Putin completamente, bloqueó los 90.000 millones de dólares que la Unión Europea, él no pone un chele ahí, él está pendiente que le den dinero de la Unión Europea. Hungría es el país más pobre de la Unión Europea, ahora está en Rumanía, ¿verdad? Pero es un desastre, el más corrupto. Tenía un control de la prensa, de las empresas, todo eso lo ha venido copiando Donald Trump. Ayer perdió abrumadoramente. Y ahora Hungría podrá, con esos 137 escaños, mayoría absoluta, 2/3 partes, más de 2/3 partes, promover todas las reformas para rehacer. Dice Peter Magyar que hemos liberado a Hungría, realmente era un régimen parecido al de Putin allá, pues un control absoluto, total, de todas las maneras, lo había hecho legalmente, entre comillas, cosas como la que está tratando de hacer Donald Trump allá en Estados Unidos. El hecho es que Putin ha perdido a Maduro, al de Siria, a Bashar el-Assad, a lo de Irán, a la ayatollah aquel, por lo menos. Ahora acaba de perder a su aliado en Hungría y posiblemente pronto pierda cuando sea a Fico el de Eslovaquia, que también anda muy de las manitos con él. Bueno, eso es lo que pasó. Y entonces ahí estuvo J.D. Vance, que los magas y ese grupo de la ultraderecha radical para allá han tenido esa gran pérdida. Pero parece, eso fue ayer anoche, parece que no es solamente esa situación lo que conflictúa el ambiente a nivel internacional, porque ustedes saben que el Papa ha estado en contra de la guerra y ha hablado y propugnado por la paz. Y ha dicho, entonces, en los otros días, el ministro de Guerra de Estados Unidos, el secretario Pete Hegseth, salió hablando, metiendo a Dios con el asunto del arma nuclear y dice que no se coja, los mandamientos lo dicen, no usar la palabra de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. Y esto se le quieren darle una manipulación política al cristianismo evangélico de Estados Unidos, nacionalista. Y el Papa se ha pronunciado, pero ¿para qué fue eso? En una homilía habló de, no se puede usar el nombre de Dios para la guerra, debe ser para la paz y ese tipo de cosas. Y Trump le ha entrado, que débil, que mil cosas le ha dicho. Y el Papa le respondió que él no tiene miedo a la administración, que él va a seguir propugnando por los principios de la iglesia, que es lo que le corresponde. Una situación totalmente desafortunada, agresiva contra el Papa, y el Papa le salió al frente y le ha respondido que él no le tiene miedo, que él no va a cejar en requerir eso de la paz y criticar la guerra, y que la palabra de Dios solo apoya a los que buscan la paz.
Un hombre que los otros días quería que le dieran dizque, el premio Nobel de la Paz. Eso era el Trump este. Entonces ya ustedes ven cómo Estados Unidos debe tener 55, 60 millones de católicos, entre ellos a Marco Rubio, el propio J.D. Vance. Recuérdense que Biden era católico. Trump no se sabe lo que es, pero los evangélicos le siguen a él porque ya ustedes saben cómo es Estados Unidos. Pero bueno, esos 55, 60 millones de católicos, pues obviamente deben estar muy ofendidos porque Trump ha sacado hasta una foto como Jesús sanando de que enfermos. Eso es una locura, es una sociopatía que uno no acaba de entender ni siquiera el alcance. Pero esa es la persona que está dirigiendo el destino de los Estados Unidos. En una guerra que medio Estados Unidos, más de la mitad de Estados Unidos, el 60 y pico % están totalmente en contra, desde el inicio. Y ahora mucho más. Y las consecuencias se están viendo. Y las incoherencias y las disparatadas que están cometiendo evidencian que obviamente no se tiene ni un plan, no se sabe para dónde van y lo que están es dando patadas voladoras. Y vamos a ver ahora. No llegaron, quedaron que se volvían a reunir, lo cual es normal. Si hay 10 días para reunirse y se reunieron la primera vez, dicen los iraníes que habían llegado a ciertos acuerdos y que después Estados Unidos sacó muchas cosas más por debajo que ellos consideraron inaceptables, pero esa es una opinión. En este caso es negociando que están. Dice que continuarán las reuniones tras la pausa del domingo. Pero obviamente Trump salió con que le daba igual si llegaba a un acuerdo o no, pues entonces ¿para qué mandas a J.D. Vance para allá? ¿Para qué habla de negociar? Porque el problema es su verborrea. Dice que ya ellos ganó, que él ganó, que le da lo mismo si llegan o no a un acuerdo. Hemos ganado, como si fuera que está jugando Atari o carta o cosas, porque así es que él enfoca la vida. Ganamos de cualquier manera, pues si ganaste, entonces ¿cuál es el problema con el Golfo de Hormuz? Dice ahora que habían mandado el viernes sábado, salió una publicación del Pentágono y que habían ido unos buques a desminar. Irán lo negó. Y salió él criticando, vamos a abrir el estrecho aunque no lo usemos. Eso dice el sábado, cuando dice que habían mandado unos buques, siendo verdad, y lo negó Teherán. O sea, va usted la confusión que hay. Pero al mismo tiempo que dice que va a abrir el estrecho, ordena al fracasar la primera ronda de negociación, lo que no tiene nada de extraño. Esas negociaciones deberán tener muchas rondas, eso no tiene, porque si hay 10 días para, supuestamente, si tú diste tu ultimátum y siempre sigue está dando uno y otro, no hay ningún problema de que la primera no se pongan de acuerdo, se pondrán en el transcurso. Pero no, él no puede. Trump anuncia el cierre perimetral del estrecho de Hormuz. Tú vas a cerrar algo que está cerrado. ¿Qué bloqueo es que tú le vas a hacer a lo que ya está bloqueado? Pero acabas de decir el sábado que lo van a abrir. Lo vamos a abrir aunque no lo usemos. Presumiblemente él no lo usa, dice él, pero está afectando el precio de los combustibles que se usan en Estados Unidos. Por consiguiente, lo usas. Que Estados Unidos interceptará cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso. ¿Cuál es la diferencia de que haya pagado o que no haya pagado? Ahora lo que tú quieres es una comisión de lo que hayan pagado. Es una locura total. Eso no tiene ningún sentido. Y esa es la reacción que él tiene ante el fracaso de las negociaciones. Ahora Irán, ¿qué va a hacer Irán? Pues no va a pasar nadie por aquí. Presumo yo que pueden decir. Pues si tú le vas a detener los buques que pagaron, ¿cómo tú vas a comprobar que pagaron o no pagaron? ¿Qué te importa a ti si pagaran o no pagaran? Eso es tuyo. O sea, es una locura. Vas a bloquear ahora todo, no va a poder pasar nadie. Bueno, pues si no pasa nadie, pues peor aún la cosa. Si la cosa estaba mala y ahora antes pasaban buques, han estado pasando de manera discrecional buques a la China. No es verdad que él va a parar un buque que vaya a la China o chino. Eso no es verdad. Bueno, pero con eso salió él el domingo. Cualquier iraní que nos dispare, vamos a volar los pedazos. Entonces, ¿qué pasó?
El petróleo había cerrado a 97, 98 dólares el viernes. Hoy está, desde que él salió con esa locura, se metió a 104 dólares. El Texas subió 8.3, el West Texas Intermediate cerró en 104, eso estaba el domingo, 104.58 y el Brent 7.6 en 102 cerró. Entonces, usted está viendo cómo ahora mismo en tiempo real, por ejemplo, el petróleo que abrimos nosotros aquí está en 104.53. Ahora mismo en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Entonces, esas son las cosas que uno no entiende. Y Irán le dice que la situación en el estrecho no ha cambiado, que por más bobería que esté diciendo Trump, a no ser que Estados Unidos acepte un acuerdo razonable, dice, Irán no tiene prisa. Y a menos que Estados Unidos acepte un acuerdo razonable, no habrá cambios en la situación. Obviamente, cuando usted vea aquel lunes, antes de que abrieran la bolsa, él decretó aquella pausa por 10 días, ahora por 2 semanas, perdón, esta de ahora fue por 2 semanas. Y eso lo hizo porque las bolsas europeas ya habían aguantado el embate el domingo. Y él, para evitar que la bolsa mercantil de Nueva York, el petróleo se disparara sabrá Dios hasta las cuantas, tomó esa decisión de anunciar la nueva tregua aquella. Pero así mismo va pasando ahora. Un petróleo que estaba bajito, usted agarra y se inventa esa situación que va a bloquear el estrecho. Pues si va a bloquear, no va a pasar nadie. Si antes estaban pasando algunos, ahora no va a pasar ninguno. ¿Cuál es la idea? ¿Ahogar económicamente a Irán? Bueno, Irán va a reaccionar retaliando contra la economía de las otras. Y si Irán entonces viene y cierra el otro paso en el Golfo, en el Mar Rojo, el Bab el-Mandeb se llama, otro paso estrecho que hay por ahí. Entonces, fíjense ustedes cómo el petróleo se encaramó ya a los 104, 103 dólares, solo por ese anuncio de Donald Trump de que va a bloquear. ¿Qué va a lograr con eso? Dicen los iraníes, así como el gobierno estadounidense falló en sus cálculos bélicos, ahora se ha equivocado con las negociaciones también. Ellos dicen que habían llegado a varios acuerdos, varios entendimientos, pero entre todos los que Vance iba y llamaba a Donald Trump, y está de acuerdo, no, oblíguenlo, sabrá Dios, dice que en 2 o 3 cuestiones importantes fueron muy divergentes. Pero las demandas la calificaron los iraníes de excesivas y peticiones ilegales. Entonces, advirtieron que los buques americanos que se acerquen al Golfo, que no estén autorizados por la Guardia Revolucionaria del Cuerpo de Guardia Revolucionaria, la RGC, están sujetos a una respuesta contundente. O sea, en lugar de haberse calmado la situación, que aparentaba así para las negociaciones del domingo, del sábado y el domingo en el Islamabad, la situación se ha vuelto a complicar. Y Trump amenazó, le dijeron, mira, China le está dando informaciones de inteligencia, Rusia le está dando informaciones de inteligencia a Irán. No importa porque ellos no tienen, porque todo lo que provenga de Rusia, él lo maneja como que con guantes de seda. Pero a China le amenazó con ponerle arancel de 50% si le daba armas a Irán, porque CNN informó, o informaciones de inteligencia de fuentes norteamericanas dieron cuenta de que China le iba a suplir armamento antiaéreo para que se defendiera a Irán, que es su socio que le vende su petróleo. Dice Trump, dudo que lo hagan porque tengo muy buena relación, todo es relación, de que con Xi Jinping, como que los problemas de China son de relación personal. Dudo que lo hagan, pero si lo hacen le vamos a poner 50% de arancel. China va a tener grandes problemas. El único problema es que China no le teme a eso. Cuando usted le puso 145 de aranceles, ellos le pusieron a usted 125 y tuvieron que echar para atrás porque China agarra y te cierra todas las tierras raras que posee y el poderío que tiene y tiene que negociar porque tú no estás hablando con un chichi. Es con el país, un país que te puede enfrentar. Pero para que ustedes vean, si el objetivo del estrecho de Hormuz, de abrirlo al paso de
todos los buques que como estaba abierto, porque el que ha provocado que se cierre Trump. Entonces dice que lo va a abrir, que lo va a desminar. Dice ahora para abrirlo, para que si lo va a abrir es para que pase todo el mundo. Ahora que lo hace un bloqueo. O sea, son contradicciones una detrás de otra. No se sabe quién es que está pensando todo este tipo, si eso le pudiera llamar pensando, todo este tipo de locuras. Si no hay quien le diga, mire presidente, pero eso es contradictorio a lo que usted acaba de decir. Además, eso es lo que va a hacer que va a subir más los precios de los combustibles a nivel local, que está a 4.30 promedio, y el diésel a 5 y pico. Y ahí viene toda la hecatombe financiera, económica, que ahorita vamos a conocer algunos detalles para entrar en datos concretos. Entonces, son acciones que son contraproducentes, son como el boomerang. Porque si tú vas a abrir el estrecho para que pase todo el mundo, ¿a qué te importa que están pagando $2? Pero si pagan $2, un tanquero con 2 millones de barriles, lo que le están pagando lo que le están subiendo es $1 por barril. Si el barril está a 95, va a salir a 96. ¿Qué? Si lo dividen dólares entre 42 galones que tiene el barril, no da nada. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso tú quieres ir a cobrar también peaje para allá? Pues tú tienes algo que ver con eso. O sea, es una cosa contraproducente, una locura total. Pero, así las cosas, ya usted está viendo cómo a nivel internacional le están saliendo todas las cosas malas. Ha perdido su aliado en Hungría, se pelea con el Papa, se ha peleado con toda la Unión Europea. La Unión Europea dice, nosotros no vamos a mandar, ni nos vamos a meter en esa guerra, ni vamos a mandar a nadie para allá. Que va a salirse de la OTAN, él no puede salirse de la OTAN porque la OTAN necesita aprobación congresional. En las encuestas en el suelo totalmente, la valoración del tema de Irán, la valoración de cómo ha manejado la guerra. Esto que yo le estoy diciendo aquí a ustedes, por ejemplo, mire una encuesta reciente, que creo que la vi ayer en CBS. Déjeme buscarle. ¿Qué decía? Miren esto. La aprobación neta del presidente Trump con los menores de 30 años, la generación Z, que fueron los que votaron por Trump, menos 32 puntos. Eso es lo positivo contra lo negativo. Lo negativo, menos 32. Y sobre el tema, sobre la acción militar y sobre el tema global de Irán, menos 44. En febrero, antes del ataque, entre los menores de 30 años, el 28 de febrero fue que él inició este asunto con Irán. Y mire cómo le digo, en la parte militar menos 32, la aprobación neta, y menos 44 en términos del tema neto con Irán, cómo se manejó. Pero en febrero, su aprobación neta en cuanto al término económico era de 4 puntos en ese segmento poblacional, que fue lo que votaron muchos por él. 4% positivo. ¿Usted sabe cómo está ahora? Menos 42%. O sea, de 4 pasó a menos 42. Entonces, un cambio negativo de 42 puntos. Entonces, todo eso es fruto con relación a lo de Irán. Con relación a lo de Irán. Entonces, si usted ve cada una de esas acciones contradictorias desde el principio, las razones, lo que ya logramos, que ganamos, aquí todo el mundo sabe que Estados Unidos iba a ganar. El único problema ha sido cuáles eran las consecuencias económicas que eso iba a tener. Todo el mundo sabía y por eso mantuvo siempre, nunca Irán había intentado cerrar el estrecho. Cuando Irak y la guerra con Irak, ellos se volaban los petroleros en el Golfo de ellos. Y obviamente se afectó la producción. Pero si tú bloqueas ahora el estrecho, no va a pasar nadie por ahí. Pero no va a pasar ni petróleo, ni fertilizantes, ni cereales, ni helio, ni ácido sulfúrico, ni gas natural, nada.
Cero. Es un bloqueo. A los barcos que paguen lo vamos a parar en agua internacional. ¿Cuál es el problema con que paguen? Si, por ejemplo, si pagan 2 millones, un tanquero de 2 millones de barriles, como le dije, es Chile lo que van a poner a subirle al galón de combustible. Entonces, ¿cuál es la idea? Es una locura, no tiene lógica, no tiene sentido. Y las consecuencias económicas las estamos viendo y las seguiremos viendo. En unos instantes, cuando retornemos, ya entraremos a analizar cómo se movió la economía, los datos de la inflación y cómo seguirá impactando estas locuras del gobierno norteamericano. Venimos en breve, estamos en Economía y Mercado.